Pues es un proyecto nuevo, me parece, y creo que sí está interesante porque pues llevar como que la historia de un libro a un producto literario a la vida real, que bueno, en el lugar sí existe, es interesante y como, o sea, la guía que te da el libro, que te da la historia, como vivirla se me hace muy padre la idea. Aparte está súper padre que ahí eso, tratas de inculcarle a la gente la lectura. Realmente tienen que conocer a los que escriben en nuestro país. Entonces, y realmente la gente no se interesa mucho en eso. Si les das un material un poco audiovisual y los llevas al lugar y les platicas y les narras, es súper padre que vean eso. Y no nada más sería con ese libro. Aparte, por eso empezarías. Aparte sí. Yo creo que les permitiría como a los lectores que se interesen, como tú decías, por la lectura, pero que además les permita como establecerse en tiempo y espacio junto con el, o sea, llevado muy de la mano con el libro, ¿no? Sí. Aparte, para entender la ruta tienes que haber leído el libro, entonces por ende ya es como conocer las historias. Y al conocer las historias te va agradando cada vez más, porque pues pasar por una calle que a lo mejor muchos la conocen, pero tú con cara de aquí, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Es como el gancho para, pues sí. O igual no leer el libro necesariamente, igual durante la guía se te va leyendo el libro, sí, o se te va... pero tienes que conocer la historia para poder entender el por qué te están llevando a esos lugares. Interesarte para ir a hacer eso. O sea, porque también sería como decir, si no hubiera sido esta, serían las batallas en el desierto, sería ir a Def, por ejemplo. Sería como, se podría adaptar, como bien dicho, a diferentes libros urbanistas, de esa corriente urbanista, y pues sería cada vez más ir reconociendo y conocer cada una de las ciudades en las que se desarrolla. Bueno, pero no tienes que ser Rulfo Oliver ni nada. No, o sea, el hecho de disfrutar un libro y disfrutar una ciudad y que te muestre los secretos, porque tal vez el autor le prestó atención a una esquina que pasas y se te hace muy significado a algo porque sucedió algo importante ahí o porque le encontró un sentido mágico. No, y aparte combinar el turismo con la literatura pues me hace como que una mancuerna muy buena, ya que matas como un pájaro de dos pájaros de un tiro. Porque bueno, pues como dicen mis compañeros, o sea, te interesas por la literatura y por el turismo también. De hecho, creo que se lleva algo a cabo parecido en Querétaro, pero son leyendas como de miedo, o sea, bueno, sí, como... Entonces yo creo que ya establecerlo con algo ya más cultural, pues estaría súper padre. Aparte, bueno, a mí se me hizo muy interesante el tour que se me llevó a cabo, entonces ese tipo de cosas ya existen, pero si ahora ya le damos este giro con el turismo, pues qué mejor, ¿no? Y yo creo que es un poco arriesgado, digo, también tiene que haber una manera congruente en el que vas a exponer las leyendas, porque una leyenda puedes contarla de muchas maneras, pero ya como la aportes turísticamente, pues es importante cómo la planifiques. Ahí siento que tienes que trabajar mucho en cómo vas a manejarlo. Incluso si lo juntaras incluso con lo de Pedro Páramo, perdón, tendrías que conocer muy bien lo que estás a juego, o sea, porque una leyenda pues no menciona muchos lugares, solo por ocurrencia probar, pero no es tan concreto como la literatura de Pedro Páramo, que siempre cae tal. Yo creo que hay que pensarlo. Yo concuerdo contigo, de hecho, no lo había pensado desde ese punto, pero es cierto, al igual que está muy padre y muy innovador, tiene su cierto grado de peligro por el lugar en el que estamos y la gente con la que lidias, ¿no? México realmente es un país, lo sabemos, que tiene bajo índice de lectura, entonces tendrías que vendérselas de una manera muy, muy innovadora y creíble para que la gente realmente quiera ir a ese tipo de lugares, porque está muy padre, pero sí hay que llegar con una idea muy innovadora. Pero por eso mismo puede funcionar, ¿no? Ah, claro. Porque, bueno, a la gente le atrae más un mito o una leyenda que, no sé, la historia de Pedro Páramo, que puede resultar muy tediosa para algunos. Y si la mezclas de una manera como que a la gente le atraiga,
igual y la historia va a ser más conocida y va a ser más entendida a partir de esa combinación con ciertos aspectos de los mitos o las leyendas que les puede llegar a traer muchísimo más. También depende de qué tan Yo quiero conectar. accesible sea el lugar, ¿no? Y depende de la gente a la que quieras atraer. Sí, aparte no es lo mismo que lo des guiada que lo vayas caminando. La gente se cansa. En un momento va a querer que los lleven a que vayan. También desde la perspectiva, porque por ejemplo ahorita mencionándolo, o sea, se me ocurrieron como dos planes. O sea, unos que ya hubieran leído el libro y que por lo tanto quisieran encontrar, por ejemplo en este caso en Comala, un orden de por decir algo, locaciones o calles para que vayan acorde a la historia, y otro que, por ejemplo, que el guía esté narrando un pequeño pasaje del libro y que lo deje en misterio para interesar a las personas que no han leído el libro completamente para que lean. Entonces, creo que más, sí, es accesible, y la organización de cómo se van a trasladar a los diferentes puntos de la historia. Seccionar el público al que se va a dirigir para poder saber hallar un plan adecuado para eso. Que resulta un poco complicado. Bueno, quiero imaginar que Comala sigue siendo un pueblo tradicional y bien conservado, pero que puede que tenga complicaciones al momento de exponer el lugar, porque de alguna manera influye mucho la descripción literaria del lugar. O sea, te lo imaginas, no sé si luces, alumbrado urbano, te lo imaginas con tonos muy cálidos, incluso puede que el lugar ahora sea algún tipo de instalación del gobierno, o un museo o una galería, y no una mansión o un domicilio de época. Entonces también como que eso influiría mucho en el tour, porque es muy diferente ver el lugar desde afuera a entrar y de alguna manera meterte en el contexto de la obra. Es un poco complicado porque puedes llegar a perder el interés en algún punto, porque ves el edificio y está gastado, o tal vez puede ser lo atractivo que esté gastado, porque depende mucho del lugar en sí, pero hay que tener mucho en cuenta qué tan atractivo es el lugar, o qué tan bien se ve. Incluso por el simple hecho de que esté en una zona urbana, puede que sea víctima de actos vandálicos, o que no esté en condiciones propicias, y aún así digamos que el encargado o la Secretaría de Turismo puede llegar a forzar un poco el tour o la idea del recorrido, solo por el simple hecho de ganar dinero, tanto por dar un producto de calidad. Sí, porque no sea simplemente porque aquí se escribió un libro sobre aquí, y que ese es el mayor argumento Para hacerlo. Sí, sería no, pues, todo lo que englobe el hospedaje, la comida. Un poquito respecto a la pregunta pasada, combinándola, es importante definir el nicho al que va dirigido, y si a lo mejor eres un grupo de viejitos que quieren ir a ver qué onda con Juan Rulfo y el rollo, y a lo mejor por el otro lado tienes turistas extranjeros, pues no los mezcles. Inclusive a lo mejor en los extranjeros, si están chavos, todo eso, hasta pueden dar el tour en bici y estaría padre, y con los viejitos llevarlos en un turibús o cosas así. También definir el nicho del mercado, y a través de eso definir las necesidades de cada uno de ellos y poderles ofrecer un paquete ad hoc. Sería mi plan. O sea, ¿cómo planificas el mismo tour pero para diferentes públicos? 3 días. Seguidos y sin Depende de la obra. Bueno, Y el público. la historia, Depende de lo que obviamente. estás Sí. llevando. La historia no vas a resumirla en 3 días, ¿verdad? Igual puede ser pues no sé, a lo mejor por etapas o fases, que igual vas 3 días, después, no sé, vuelves a regresar Pero ahí otros días también va más. dependiendo de las personas, El no todos público. quieren ir Puede ser de 3 fines- días cada semana. Puede ser tanto de fin de semana, Ujú. durar Igual, también puede ser de viernes a domingo, por varios, ejemplo. ajá, O durar, algunos no fines de sé, semana. sí, o sea, en vacaciones, no sé, 5 días. Chen, vacaciones 5 días y es normal. Es como adaptación a la época y la temporada. Pues obviamente que aprendas algo nuevo sobre la cultura, por ejemplo, del país, o algo que tenga que ver con
pues aparte de si ya leíste el libro, pues es muy diferente tu experiencia a como no lo has leído. Obviamente, si no lo has leído y vas ahí, obviamente vas a sentir la necesidad de ver lo del Pedro Páramo. Y si es al revés, que era, no leí, bueno, sí leí. Ya lo leíste. Y ya lo leíste, obviamente refuerzas lo que ya viste y vas a sentir esa experiencia, obviamente pues vas a conocer algo nuevo a fin de cuentas. O sea, la experiencia de ver algo gratificante y algo cultural que te lleve a disfrutar, pues, haciendo la cultura de nuestro país. Pues sí, igual a mí, por ejemplo, me gustaría como que estar ¿cómo se dice? O sea, bueno, sentir ahora sí que el mensaje del autor, ¿no? O sea, ese sentido que hablaba acá un compañero de que, pues que sí, a lo mejor un cierto edificio que igual pudo haber tenido transformaciones con el paso del tiempo, pero igual sentir el sentido que quiso describir en la obra y ir más allá de verlo y tocarlo, ¿no? Sino sentir la historia en sí. Me parece muy importante, o sea, todo lo que han dicho de lo que se tiene que mantener, pero creo que el conducto a que las personas puedan realmente enamorarse de todo eso es la persona que está contando. Creo que debe ser un histrión, un buen narrador, inclusive un actor, pues una persona que maneje el mimetismo muy bien y te envuelva exactamente. Porque puede ser la mejor historia del mundo, puede estar en el lugar más padre del mundo, pero si el chavo pues está leyendo o nada, no vas a traer nada. Entonces es muy, muy importante seleccionar bien la persona que va a envolver a ese grupo que va a ir ahí. El nivel de dramatismo es muy importante, tal vez no lo consideré en cuenta porque tengo entendido que hay algunos tours medievales que, digamos, sí se meten tanto en el papel que entonces sí se esfuerzan mucho en que sea de época y en el lenguaje. Es cortar la cabeza. El nivel de dramatismo, pero eso también, digamos que podría ser como que se podría regular, o sea, el nivel como de inmersión en el lugar, porque hay gente que va a estos tours o estas actividades turísticas para olvidarse de su vida, o sea, si quiere olvidarse del celular, de la ciudad, de su trabajo. Y eso también es un factor que influye. O sea, no nomás está, estoy en Juan Rulfo este día y ya vuelvo al día siguiente. Digamos que es agradable cuando uno se puede olvidar de la ciudad, de la rutina más que nada. Pero también hay que ser muy cuidadosos en regular qué tan, el nivel de intensidad o qué tanto fuerzan a alguien a prestar atención, porque ves que no, digamos, por ejemplo, yo no recuerdo mucho la Pedro Páramo de Juan Rulfo, fue una lectura obligatoria en secundaria, pero me gustaría conocer el lugar o conocer como que el ambiente, no tanto la historia, pero obviamente tal vez estoy fuera del lugar porque están dándole mucho énfasis a la historia o porque están leyendo un libro y puedo perder fácilmente mi interés. O sea, es muy difícil tomar en cuenta el nivel de intensidad que se le quiere dar al lugar. Okay. Dependiendo del clima. Y dependiendo de lo que vas a narrar, a lo mejor es en la noche y está muy chido que lo hagas muy Los noche. recorridos a la noche son muy padres y son muy recurridos. O a lo mejor es una historia romanticona, todo el rollo, no lo haces en la noche, lo vas a hacer a mediodía. Que también es como para qué gente quieres hacer el tour, no puedes pedirle a alguien de 80 años que se vaya a las 9 hasta la 1 de la mañana. Sí, claro. Pues dependiendo de lo que te ofrezcan, ¿no? Porque Y depende si yo- de la duración también. Sí. Si no como mil te incluiría todo, te incluye el hospedaje, la comida. Sigo pensando, las llaves de la ciudad. No, sigo pensando que 3 días está bien, no es tedioso y puedes dar todo lo importante de la historia. 5,000 pesos. Digo, realmente si vas a dirigirlo en ese sentido, lo vas a dar una experiencia diferente, casi igual o mejor que ir a la playa. Entonces está muy chido. Sí. Porque te enfocas en algo muy preciso. Sí. O sea, no necesitas... Es que yo también, de hecho, siento que obviamente depende mucho del público al que te diriges. Obviamente, si lo diriges a público grande, obviamente tienes que súper buen hotel y todo, y ahí es como que entraría un poquito más caro. Pero yo creo que si es un poquito más aventura
invitados, igual y hasta podrías acampar o no sé, o sea, depende, ya bajaría el costo, pero sí depende del público al que se esté dirigiendo. Todo depende. Entre 5,000 y 3,500. Sí, igual 3,500. Yo doy 4. A lo Pero- mejor. Yo creo que máximo sí, 4. 4,000 pesos, pero igual a mí me gustaría que fuera como, no sé, fines de semana. Todo un mes, pero igual irse lo mismo. 4,000 pesos por un mes para Que se pagaran todo un mes, pero que solamente Vendido. sean los fines de semana, o sea, un día por semana. O sea, O sea, un esperas sábado, que toda por la ejemplo. gente vaya, pero es de semana. Es desgastante. Sería como tedioso. Yo A ver, viviría ¿tú por ahí, harías? viviría cerca, ¿no? Ya sé, es que tú ya no Entonces hacer es para tipo gente cursos, específica ¿no? que vive. Ya está muy especializado. Para que eso ya iría dirigido para una persona que sí de veras quiere saber todo de lleno y que no se quede como con Sí, o sea, que con quiere vivir la intriga. experiencia en serio. O sea, De el hecho, libro y la las misma cosas. experiencia, porque si te vas a enfocar en algo, no puedes dejarlo tan todo el tiempo Separado. separado. Bueno, yo Sí, digo también, que si te vas a también. enfocar en el de este y lo vas a tratar de presentar toda una experiencia sobre cómo se desarrolla la historia en Comala y por qué es Comala. Pero igual yo decía por fases, por ejemplo, que... Ah, no, sí, pero es que por ejemplo, Pero es que la hay mucho gente, tiempo. la gente No es se va a malo. quedar, la gente se va a quedar con la, o sea, yo sé que se va a quedar con las ganas de, pero si no puede por alguna razón, Aparte sería más caro. Aparte, eso es lo que vende y regresar, Claro. y regresar. por eso, pero ese es el hecho, o sea, darles una experiencia completa, pero no me caes mal, tío. O sea, sí es lo que dice, darles toda la experiencia, pero que les den ganas de regresar otra vez. Yo digo que sea como de momento, o sea, un impacto, una sensación de momento y ya intrigarlos un poco. Y a lo mejor pues eso puede ser como el proyecto cero, pero de ahí dirigirte a muchísimos más. No necesariamente tiene que ser con Pedro Páramo. Puedes agarrar otros libros, a lo mejor que tengan una ambientación parecida. Y así ya nunca se va a hacer tedioso porque no vas a hacer el mismo tour 2 veces. Sino lo disfrutas. O inclusive se podría hacer como en dos partes, o sea, como en algunas vacaciones, un poquito de la historia y digamos, no sé, otro proyecto en el que sí ya les den de lleno la historia, pero ya sea como en unas vacaciones más largas. No sé, como a lo mejor en Semana Santa, darles como una introducción al libro y posteriormente ya para otras vacaciones, que son las más largas, diciembre. Ahora sí, toda una semana, pero ya de lleno y completo.